Un feliz sábado, mis hermanos. ¿Quién de ustedes cree que cuando la presencia de Dios está aquí, el enemigo huye? Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, abrimos tu palabra para escudriñar un poco en ella y que tú nos des la capacidad de comprender y de poder prestar atención, Señor. Graba en nuestra mente tu palabra y toca mis labios, Señor, para que yo pueda explicar de manera que se pueda entender. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué les parece esa portada? Oh, fea, ¿verdad? ¿Saben que el Señor Jesús, cuando llegaba a algún lugar, Él siempre preguntaba algo? Siempre iniciaba con una pregunta. Entonces, quiero que sepan que esto, más que una predicación, es un estudio que vamos a tener. ¿Está bien? A ver, Adán y Eva fueron creados mortales o inmortales. ¿Qué ustedes creen? Inmortales. Levanten la mano los que dicen inmortales. Ok. Y levanten la mano los que dicen mortales. Ok. En Génesis 2:16, no lo vamos a buscar, pero está ahí anotadito para que si quieren tomar nota, lo puedan buscar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó en ese momento? Vino un ángel y cubrió el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Y el Señor dijo que era para que no tomaran del fruto y fueran pecadores inmortales. O sea, que ellos tenían que comer de ese fruto para vivir, ¿verdad? Entonces ellos fueron creados mortales, para vivir eternamente, pero mortales. La hermana White nos dice lo siguiente. Satanás comenzó su engaño en el Edén. Dijo a Eva, no moriréis, eso ya lo sabemos. Tal fue la primera lección de Satanás acerca de la inmortalidad del alma y ha continuado con este engaño desde entonces hasta hoy. Y miren lo que dice, y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio. ¿De quién? De los hijos de Dios. Satanás nos está cazando a nosotros para que nosotros perdamos nuestra vida eterna y pasemos a las filas de él. ¿Esta imagen la conocen? ¿Nunca la han visto? ¿Han escuchado lo que es la crionización? Aquí meten a las personas cuando fallecen no más de 2 horas, no puede estar el cuerpo 2 horas, después de esa hora, digamos, ya no hay oportunidad. Una vez que muere, tienen que actuar demasiado rápido porque esto lo ponen a baja temperatura, a menos 196 grados, y utilizan nitrógeno líquido para poder llevar esto. El hombre siempre ha intentado preservar la vida y dice cada cosa, que si elixir, que si no sé qué, que si... Bueno, ahora está muy de moda lo que son las operaciones, ¿verdad? Para que las personas se vean más jóvenes. Pero recordemos que en Génesis 2:7 el Señor dijo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y vemos allí, arriba, tierra y abajo, un aire, ¿verdad? Vamos a decir. Dice aquí el versículo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el Señor tomó tierra, ¿verdad?, que le hizo en barro, formó al hombre, y luego de eso le dio el aliento de vida. Y entonces allí, ¿qué pasó? El hombre fue un alma viviente, un ser vivo. ¿El hombre puede hacer esto? No. ¿Puede utilizar el barro? ¿Puede formar? Sí, porque hemos visto jarrones y vemos cosas elaboradas, ¿verdad? Pero ¿de dónde va a sacar el aliento de vida? De ninguna parte, porque solo viene de Dios. ¿Qué creen ustedes que
que es el espiritismo. He escuchado, ¿verdad?, hablar de esto, el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Para ustedes, lo que piensen. Brujería. ¿Cómo? Ciencias ocultas. Podríamos decir que el espiritismo son todos los medios que Dios utiliza, son todos los medios que Satanás utiliza para comunicarse con el ser humano. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y quiero, a pesar de que tal vez ya lo sabemos, ¿no?, pero es bueno que veamos y reafirmemos en lo que creemos. ¿A dónde van los muertos? A la tierra. Vimos que el hombre fue formado, ¿verdad?, del barro, con un aliento de vida que dio Dios. La Biblia nos dice que cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra, que de allí fue donde se sacó. Y ese aliento de vida vuelve a Dios. Ok, esto quiere decir entonces que las personas que mueren, y lo leímos en el versículo base de Eclesiastés, las personas que mueren nada saben, no tienen memoria, nada, absolutamente nada. Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 22. Primera de Reyes, 17, versículos del 17 al 22. Y vamos a ver 3 ejemplos. Los vamos a ver rápidamente. Dice lo siguiente. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Vemos aquí que, más atrás, habla de que Elías estaba en la casa de una viuda. ¿Se acuerdan? La viuda de Sarepta, donde hizo el milagro y todo esto. Que la harina no iba a escasear y tampoco el aceite. Resulta que el hijo de esta señora fallece. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Y voy a utilizar un momento. Hay una versión de la Biblia que a mí me gusta mucho, porque tiene un lenguaje bastante sencillo y actual. Dice lo siguiente: después de un tiempo, vayan leyéndolo ustedes allí. Después de un tiempo, el hijo de la viuda, que era la dueña de la casa, se enfermó y estaba tan mal que apenas respiraba. La mujer entonces le dijo a Elías: tú eres un hombre de Dios, ¿me puedes ayudar? ¿O viniste aquí solo para recordarme mis pecados y matar a mi hijo? Anteriormente se creía que las personas, según el pecado que tenían, era el castigo, vamos a decir. Entonces Elías le dijo a la mujer: dame a tu hijo. Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde se alojaba, y lo acostó sobre su cama. Luego Elías suplicó al Señor en voz alta y dijo lo siguiente: Señor mi Dios, esta mujer me está dando hospedaje. Y vean, ok, lo tienen allí. Voy a leer un momento esta misma, la versión que tengo yo, que es la 1960, dice: él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda, en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo, le dice Elías. Ahora, en esta versión dice, versículo 20, luego Elías suplicó al Señor en voz alta: Señor Dios mío, esta mujer me está dando hospedaje, ¿le vas a romper el corazón? Vean cómo cambia un poco, ¿no? Pero se entiende. Elías está suplicando por la vida de este niño. Y dice que Elías se tendió 3 veces, el versículo 21, se tendió 3 veces sobre el niño. Y
el espíritu del niño, ese aliento de vida, volvió a él. Y el niño revivió. ¿Lo dice en sus Biblias? ¿Lo dice que revivió? Sí dice, ¿no? Ok. Hay otro ejemplo en el libro de Juan, el capítulo 11, ya lo sabemos, ¿verdad? Hablando de Lázaro. Bueno, quiero comentar anteriormente que luego de que Elías resucitó al niño, de ahí en adelante no está el niño hablando y diciendo algo, porque ahí finaliza, ¿verdad? La historia termina ahí y no se habla más de eso. Ahora, hablando de Lázaro, en el libro de Juan, el capítulo 11, también vemos lo mismo. El Señor le dice, y lo llama por su nombre, le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y Lázaro cuántos días tenía muerto? 4 días. Lázaro era amigo de ellos y era amigo de Jesús. Después que Lázaro salió de allí, Lázaro no dijo nada. Y la Biblia no dice que dijo nada. ¿O sí lo dice? No lo dijo. Y el otro versículo está en Hechos 9, hablando de Dorcas, Tabita, que también era una persona muy querida por sus vecinos. Y esta persona también falleció. Y fue Pedro, y en el nombre del Señor la resucitó. Y dice que él le dio la mano y la sentó en la cama y luego la incorporó con los otros que estaban allí. Después de eso finaliza también el versículo y no dice nada. Ella no habla allí, ni dice más nada. Esto nos da base para decir que los muertos no saben absolutamente nada. ¿Conocen esto? Urim y Tumim. La semana pasada estábamos hablando con la hermana Milagros en la escuela sabática, en el repaso de la lección, y ella comentaba, y a mí me hacía un poco de gracia porque ya tenía esto preparado, ¿no? Y en la mañana, ahorita cuando estábamos en el repaso de la lección, también se tocaron muchos puntos y se habló referente a este tema. ¿Sí saben qué es el Urim y Tumim? El Urim y Tumim, esto se empezó a hablar de esto en el libro de Éxodo 28, justamente en el versículo 30, donde dice que Aarón, que era el sacerdote de ese momento, él tenía esta túnica, vamos a decir, con 12 piedras. Cada una de esas piedras representaba al pueblo, una de las tribus del pueblo de Israel. Entonces, estas 2 piedras que están aquí iban cerca del corazón de Aarón, amarrada con unos cintos, un cinto azul y unos anillos que tenía allí. Entonces, esto lo utilizaba el Señor para decirle al pueblo cuál era su voluntad. El sacerdote sabemos que era un intermediario, ¿verdad?, entre el pueblo y Dios. ¿Y saben por qué esto comenzó a ser así? Porque anteriormente Dios, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el monte? Que Dios vino con relámpagos, con humo, y el pueblo tuvo mucho miedo. ¿Y saben qué le dijo el pueblo a Moisés? Habla tú con él, y nosotros no, porque tenemos miedo que podamos morir. Y desde este momento entonces ya se comunicaba tanto Moisés como el sacerdote directamente con Dios. Bien, aquí hay unos versículos, no lo vamos a buscar, pero quiero mencionar que allí estas mismas piedras, que son el Urim y Tumim, se llaman de la siguiente manera. En Números 27-21 dice, luces de perfección o luz perfecta. En el siguiente versículo dice, sorteo sagrado, sean para tu varón piadoso, suerte perfecta y impartir justicia. Entonces, estas piedras eran las que el pueblo, el sacerdote utilizaba junto con Josué o Moisés para saber cuál era la voluntad del Señor. Ahora, mucho más adelante, vemos que estaba el profeta Samuel, que fue el último de los jueces de Israel, después que pasó a lo que era la monarquía. O sea, ya
Iba a estar entonces los reyes. Y Samuel ungió a Saúl, que fue el primer rey de Israel, y luego a David. Pero en esta ocasión vamos a leer de un rey, así como lo dice el título, la caída de un rey. Y este rey es el rey Saúl. Y vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer un poco. Después que Samuel había ungido a Saúl, Saúl empezó a fallarle a Dios. Y lo vamos a ver acá. Dice lo siguiente, el versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres. Y es importante que estén pendientes en las cantidades. Saúl tenía 3,000 hombres, pero tomó a 2,000 que se fueron con él a Gilgal, en Mitmas. Y a Jonatán le dio 1,000 soldados. Y en este momento hubo una guerra contra el pueblo filisteo, porque Saúl atacó al pueblo y el pueblo de los filisteos se enfureció de tal manera que le hizo saber que lo iban a atacar. Y en ese momento Saúl tuvo mucho miedo. Y yo leyendo, y yo digo, bueno, tal vez ustedes pueden decir, ¿no?, que Saúl estaba con Dios, la presencia de Dios, y ellos eran 2,000 hombres, habían otros 1,000 que estaban en otro lugar, pero Saúl tuvo miedo. Y yo leyendo, yo dije, bueno, yo también hubiese tenido miedo, porque eran 30,000 soldados de los filisteos en carros, 30,000. Y había otros 6,000 que estaban a caballo, eran jinetes. Entonces ya supera por muchísimo al ejército que tenía Saúl en ese momento. Y hay otros soldados que eran incontables. Dice que como la arena del mar, dice allí. Entonces imagínense, no va a tener miedo. Tenía miedo. Nos dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mitmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, estaban acorralados, el pueblo empezó a irse, a esconderse en las grietas, en las cuevas, hasta cruzaron el río Jordán. Tenía una extensión este río de 251 kilómetros, pero con las ondas y todo esto daba 360 kilómetros. Sin embargo, para pasar al otro lado eran aproximadamente 27 metros, más o menos. Pero era tanto el miedo que tenía el pueblo que cruzó y se escondían. Más adelante vamos a buscar acá en el mismo libro, el capítulo 15 ahora. Quiero mencionar que Saúl se tomó una atribución que era solamente del sacerdote. Era solamente del sacerdote, que era ofrecer el holocausto. Pero como Saúl tenía miedo, él le dijo a los soldados, tráiganme las ofrendas, yo mismo soy, yo lo hago. Y ofreció los sacrificios porque el Señor le había dicho que se esperara, pero él no esperó. Y Samuel, el profeta, se tardó 7 días en llegar. Y justamente cuando Saúl terminó el sacrificio, ¿adivinen quién venía? Samuel. Y es curioso que el profeta le dice a Saúl, te has vuelto loco, ¿qué has hecho?
¿Les hace alusión a algo? ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué hizo Adán? ¿Le echó la culpa a quién? A la mujer. ¿Y la mujer? A la serpiente. Así mismo hizo Saúl. Y le dijo a Samuel, los soldados, porque tú no venías, te tardabas y bueno. Y eso obviamente no agradó a Dios. Vemos entonces el capítulo 15 de 1 Samuel. Vamos a leer el versículo 3, dice lo siguiente. Le dice Dios a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo lo tenía que acabar Saúl. Pero ¿saben lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey y lo llevó cautivo. Y aparte de eso, les dio lástima junto con los soldados, les dio lástima acabar con lo que eran los ganados y las riquezas que tenían y tomaron lo mejor y se lo llevaron. Y nuevamente llega el profeta Samuel y le dice, ¿qué es eso que escucho? Y él una vez más le dice, no, los soldados fueron los que hicieron esto. Y al día siguiente, Saúl hace un monumento de sí mismo, se hace una estatua para adorarse él mismo, para que lo adoren. Entonces vemos ahí también que está bastante descarriado, ¿no? Está tomando caminos, digamos, oscuros. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 28, vamos allá. Hay una historia que también es bastante conocida, y estoy seguro que la conocen, que es acerca de Saúl y la pitonisa de Endor. Esta mujer era una bruja, era una hechicera. Y Saúl había desterrado a todas estas personas del pueblo. Pero Saúl necesitaba pelear contra, otra vez, sus enemigos. Y estaba la promesa de que iban a contra de Saúl y contra el pueblo. Pero Saúl entonces tuvo otra vez miedo. Nuevamente tuvo miedo. Y desesperado porque no tenía, como ya se había apartado y se había desligado, digamos, totalmente de Dios, el Señor estaba en silencio y no decía nada. Dice que no respondía ni por Urín, ni por Tumín, ni por profetas, ni nada. Y él está sumamente desesperado porque él quería ganarla, no solamente ganar la batalla, sino que eran muchas personas que iban a venir contra él. Vamos a leer desde ese versículo 3 en adelante, dice lo siguiente. Ya Samuel había muerto. ¿Quién era Samuel? El profeta. Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Había sido sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, lo que le estaba comentando. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem, y bueno, pasó todo esto con Saúl. Y dice el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondía ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, tanto era la desesperación, que le dijo a sus criados, búscame a alguien que me adivine. Yo necesito a alguien que venga. Y Saúl se disfrazó y fue a ver a una hechicera, y esta hechicera le comentó, como él estaba disfrazado, le comentó y le dijo, mira, oye, no hagas que mi cabeza esté en peligro, porque el rey ha echado a todos los encantadores. Y Saúl le juró por el nombre de Jehová. Y le dijo, vive Jehová que no te va a pasar nada. Y es interesante esto aquí, porque la mujer entonces, en el versículo 11, dijo, ¿a quién te haré venir?
Y él respondió, Saúl dijo, hazme venir a Samuel. Entonces podemos ver que estaban reunidos y podemos decir que estaban en una sesión espiritista, donde hacen un ritual y supuestamente, bueno, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero lo que quería Saúl era que apareciera Samuel. ¿Para qué? Para preguntarle cuál era la voluntad de Dios. Y miren lo siguiente, en el versículo 12 dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer diciendo a Saúl. ¿Por qué me has engañado? La mujer aquí se dio cuenta y dijo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y fue cuando él le dijo, no temas, ¿qué has visto? Entonces la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Vimos ya que las personas cuando mueren, el cuerpo está en la tierra y el soplo va a Dios. O sea, ¿qué es lo que el mandamiento nos dice? Que no creamos en nada, no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Y quién está abajo en la tierra? Los muertos. Y ella dice que ve a un espíritu subiendo. Voy a leer el mismo versículo, el 13. Voy a buscar un momento. Dice lo siguiente, el rey dijo a la divina, no temas, ¿qué es lo que ves? La divina dijo, veo un espíritu que está saliendo de la tierra. Está un poco más claro, bueno, aunque es lo mismo, ¿no? Y Samuel le dice, Saúl le preguntó, ¿cómo se ve? Y la mujer respondió, como un anciano que lleva un manto. Inmediatamente aquí Saúl se postró y adoró en la tierra, sabiendo que era Samuel. Pero fíjense, en el versículo 15, dice lo siguiente, y Samuel dijo a Saúl, ¿quién dijo a Saúl? Samuel. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Cómo explicamos eso? De que Saúl habló. Samuel habló, porque en la Biblia dice que Samuel. Ellos estaban ¿en dónde? En una reunión espiritista, invocando el nombre de Satanás. La hermana White nos dice que, y lo vamos a leer un poquito más adelante, pero dice que Satanás puede manifestarse de forma, digamos, personal. Y puede, vamos a suponer, vamos a un caso aquí. Estamos, no sé, un día voy a poner en iglesia, y yo estoy muerto, yo me morí. Y de repente yo aparezco y me siento allá. Eso lo puede hacer Satanás. Y puedo hasta dar un testimonio aquí. Y la voz es igualita. Los gestos, todo es igual. Porque Satanás puede reproducir con exactitud, con perfecta exactitud, dice, para que nosotros seamos engañados. Sigo leyendo. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado. Ya Saúl pensaba que ya era Samuel. Los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de los profetas ni por los sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y entonces Samuel dice, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Aquí ya Saúl es desechado.
desechado completamente. El comentario bíblico adventista nos dice que, voy a leer acá, dice, sostiene que lo que Saúl vio en 1 Samuel 28:15 no fue el profeta Samuel, sino una manifestación de Satanás. Los adventistas creen que los muertos duermen inconscientes hasta la resurrección, por lo que Samuel no pudo haber sido convocado por la mujer de Endor. La mujer, al ver la aparición, se asustó. ¿Se acuerdan que ella se asustó y dijo, ¿qué tienes contra mí, Saúl? Tal, que tú eres el rey. La mujer se asustó por la aparición, porque no esperaba ver una manifestación demoníaca. Algo bastante delicado. Quiero compartir con ustedes. Vamos a leer eso. Dice, los ángeles se aparecen como seres humanos. Esto está en Eventos de los Últimos Días, capítulo 11. Dice lo siguiente, Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Pero también tenemos una ventaja, porque los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. ¿Ven lo importante de que nosotros leamos las Escrituras? Para que no seamos engañados. Sigue diciendo, los malos ángeles, en forma de hombres, hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. ¿Con quién? Con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Imagínense que usted está predicando, o que yo estoy predicando ahorita, y alguien se levanta y dice, eso no es así, y me da, y da los versículos y todo, y todos nos quedamos y ¿qué? Oye, ¿verdad que tiene razón? Tiene como que sentido lo que está diciendo. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros, a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. ¿Y cómo podemos seguir de cerca a nuestro dirigente? Parece una pregunta tonta. Acercándonos a él, apartándonos de las cosas, como decía la lección, que puede ser un becerro, un ídolo. Se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Podemos ver entonces que tal vez las personas que creían en Dios fervientemente, ahora van a dudar. Que ni siquiera esto los desanime, nos dice la hermana White. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones. Van a aparecer. No para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. El Señor nos dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. Otra cita que quiero compartir es la de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiere decir esto que los perros no van a entrar al cielo? ¿O qué quiere decir? Y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta expresión, los perros no entrarán, quiere decir los perversos.
no entrarán en el reino de los cielos. Ni todo aquel que practica la idolatría, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los homicidas, ni todo aquel que ama y hace mentira. Otro escrito, la hermana White en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 44, dice: nos transformamos por la contemplación. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Esto quiere decir que la inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Quiere decir que si usted pasa más tiempo en el mundo y en las cosas del mundo, ¿a quién se va a parecer? Y si pasa tiempo en las cosas de Dios, ¿a quién cree que se va a parecer? Quiero que tengan este texto que vamos a leer, esto que voy a presentar acá, lo tengan para ustedes. Es como un análisis en retrospectiva. Esto que está acá dice lo siguiente: lees tu Biblia a diario, y vamos a pensar un poco. Lees tu Biblia a diario. ¿Qué tipo de música escuchas? A veces no van en la calle y escuchan un ritmo allí movido y empiezan ustedes a mover la cabeza o los pies, y de repente ustedes no quieren, pero se comienza a moverse. ¿Qué tipo de programa ves en la TV o en el internet? ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo que tenemos? La hermana White dice las horas sagradas. Este tiempo que estamos viviendo son horas sagradas. Siguiente pregunta, dice: ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales o jugando? Ahorita que está esta era de lo que es la tecnología y todo esto, cualquier persona tiene un móvil. Y todos los que estamos aquí, exceptuando los niños, tienen móvil. Hasta los niños, bueno, algunos padres no se los dan, pero otros sí. Sigo leyendo, dice: ¿te gustan las películas de terror o ficción? ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Creen ustedes que tienen relación con lo que estamos explicando? Ustedes alguna vez han visto películas de terror, ¿verdad? En algún momento de su vida. ¿Y sienten miedo? Se siente miedo, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios no está allí. Y aquí voy a hacer otra pregunta, y es bastante delicada. ¿Vas al cine? Ahí está el escrito, lo pueden anotar y lo pueden buscar también en Consejos para la Iglesia, capítulo 29. ¿Saben que cuando una persona va al cine, su ángel se queda en la puerta del establecimiento y no entra? Y usted se queda allí, desprotegido totalmente. Si usted está viendo una película de terror y en ese momento se asustó y le dio un infarto, olvídelo, perdió su vida eterna. Y si solamente va y bueno, no pasó nada, y a veces hasta se dice: oye, gracias a Dios no pasó nada, caemos en ese error de Saúl, de tener esa presunción de que, bueno, tal vez no pasó nada hoy. Pero a medida que vamos viendo todo este tipo de cosas, nos vamos alejando. Porque alguien decía, no sé si la hermana Milagros comentaba, un pecado te lleva a otro, era. Y que entonces nuestra mente se va cauterizando. Y vamos haciendo entonces lo malo. ¿Por qué? Porque no vemos consecuencias. No vemos ninguna consecuencia. Fui y no pasó nada. Y bueno, voy y oro a Dios y ya, y Él me perdona. El Señor conoce nuestros corazones. Sigue leyendo, dice:
Honras a Dios recibiendo el sábado a la hora adecuada. Imagínese que se oculta el sol y usted está haciendo sus quehaceres, o está en otra cosa, o está viendo televisión, lo que sea. Y en ese momento vienen los ángeles. Mira, aquí vamos a ir a la casa de Saúl, vamos a recibir el sábado para darle, para cantar con él y todo, con Saúl y con Luisana. Y resulta que los ángeles escuchan algo extraño y dicen, oye, aquí no es, nos confundimos. Y se van. En el pueblo de Israel era tan delicado esto, que hasta las personas que no guardaban el sábado eran apedreados. Y miren nosotros cuánto violamos el día del Señor. Hasta los niños. Dicen en el conflicto de los siglos, creo que es la página 495, y eso porque ya lo he mencionado varias veces que me acuerdo, que dice que cuando los niños violan el día del Señor, aunque los padres lo hayan guardado, los padres también se hacen culpables de eso. Cuando los niños están saltando y gritando y todo esto. Vean lo delicado que es. El 8 dice, dices malas palabras. A lo mejor en la iglesia no, pero cuando estamos afuera, o cuando estamos con unas personas, amigos que son del mundo, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Honramos a Dios con lo que decimos? Y ¿sabían ustedes que cuando nosotros proferimos alguna mala palabra en nuestro hogar, caemos en maldición? ¿Sabían? Caemos en maldición. Número 9. ¿Eres chismoso o chismosa? Esto cuesta bastante, ¿verdad que sí? Por ahí dice, no te gusta pero te entretiene. Y a veces queremos saber, mira, y vamos y preguntamos y averiguamos y buscamos. Número 10. A nivel personal, eres un cristiano ejemplar. Lo que tú estás haciendo refleja que eres realmente un cristiano. Porque el Señor cuando venga, va a separar unos de otros. ¿Y cómo se va a dar cuenta quiénes son de Él y quiénes no? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es la marca de la bestia? El domingo. ¿Y el sello de Dios? El sábado. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Apocalipsis dice, tendrán una marca en su mano, en su frente? Y también dice que los hijos de Dios tendrán el sello de Él en su frente. A veces es difícil porque cometemos errores graves y muchas veces lo dejamos pasar. Entonces esto es para que reflexionemos un poco y quiero compartir con ustedes un último versículo por hoy. Es este. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el Señor también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos tener una convicción de lo que realmente creemos. Hermano, póngalo a prueba. Aléjese, hágalo por una semana, esfuércese. Es difícil, pero ore a Dios y pídele y pidámosle al Señor. Porque el Señor dice que el que empiece a estar firme, mire que no caiga. Yo ahorita puedo estar y puedo decir muchas cosas y oye, sí. Y el próximo sábado, y dentro de un mes, y el próximo año. Miren a su alrededor, a los demás hermanos, mírenlo, mírense. Mírense todos, mírense.
Qué hermoso sería que estuviéramos en el cielo todos, ¿verdad? Sería maravilloso. Y también ver a nuestros seres queridos, a los que la muerte nos arrebató y están en pausa, porque el Señor dice que su memoria es puesta en pausa. Y luego de eso, cuando el Señor venga, reanudará los pensamientos. Imagínense que una persona tuvo un impacto, no sé, y estaba diciendo una mala palabra, y justamente cuando estaba a la mitad de la mala palabra, se murió. Su memoria fue puesta en pausa. Y cuando el Señor venga, lo resucita y termina de decir la palabra. Y dice que muchos se sorprenderán. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Pero dice también que todo ojo verá al Señor venir. Ahora, depende de nosotros qué decidimos. Y otra ventaja que tenemos también muy grande, sabemos cuál es el bando que va a ganar, que es Dios. En Venezuela dicen una expresión así como que te vas a pelar ese bonche. Entonces, no nos pelemos ese bonche. Boche. Bueno, yo lo había escuchado siempre bonche y lo decía así siempre. Bueno, boche. Imagínense. Exacto. Entonces, no perdamos ese boche. Y estemos entonces resueltos a decidir por el Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna desde todo corazón, tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar.